en el segundo episodio del tema Comprendiendo la Psique, una historia de amigos y enemigos de la salud mental de nuestra serie de medicina disruptiva aquí en Intersección. Hoy hablamos con el doctor Augusto González, quien hasta este año se desempeñó como jefe de Departamento de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. También nos acompaña la doctora Gloria Cardona, quien también es psiquiatra. En nuestra grata conversación tuvimos la posibilidad de hablar de cómo en el futuro de la salud mental, aceptémoslo o no, hay patrones de repetición histórica muy similares a flagelos del pasado. Cómo es muy importante que entendamos que no existen panaceas para la salud mental, aunque algunos indelicados aseguren que sí. También discutimos un poco del estatus de las neurociencias actuales y cómo los movimientos filosóficos han profundizado más de lo necesario en temas de salud mental hasta rayar en el sinsentido. Todo en un intento de entender de dónde venimos para saber el porqué de cómo estamos. ¿Nos acompañas? Hola, yo soy Emilio Jaramillo y les doy la bienvenida a Intersección, un podcast para los eternos estudiantes. Tenemos el gran placer de contar con la experiencia del doctor en este momento. Doctor, buenas tardes, lo saludo. Buenas tardes. Quisiera que por favor nos cuente usted quién es para empezar esta entrevista. Yo soy médico de la Universidad Javeriana, en Bogotá. Luego hice especialidad en psiquiatría en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de Barcelona. Después me vine al país, volví a Bucaramanga, que es la tierra de mis mayores, y trabajé allá unos 3 meses y luego mi aspiración era ser profesor de la materia. En ese momento no había facultad de medicina allá y me fui hasta Popayán, fui a parar en la Universidad del Cauca. Allá enseñé durante 7 años y luego vine aquí y comencé a trabajar en la Hospital Mental de Bello. Ahí trabajé durante 20 años y al mismo tiempo comencé a trabajar en el pregrado de la Bolivariana, que estaba recién fundada. Ahí figuro como fundador, en realidad yo no fui fundador, pero sí llegué muy temprano allí. El jefe en ese momento era el doctor Pérez. Y allí he enseñado hasta ahora. Mi función siempre ha sido docente. Casi que desde terminé en la especialidad en el año 65 hasta ahora. Tengo una experiencia demasiado larga, tal vez demasiado prolongada en la enseñanza, primero en pregrado y luego manejando el posgrado allá precisamente en lo bolivariano, que se fundó en el año 92. Hasta entonces, desde entonces hasta ahora, esa ha sido mi principal función. Eso es lo que me caracteriza. Me ha interesado mucho dentro de la especialidad el aspecto histórico. Entonces, he dedicado mucho tiempo y gran parte de mi biblioteca está dedicada a la historia de la psiquiatría. Y me han interesado otros aspectos de la historia, pero que son grados menores. Me ha interesado la historia del cine. He estudiado bastante. Y curiosamente la historia del automóvil, que es muy simpática. ¿Verdad que? Pero la historia de la psiquiatría me ha interesado muchísimo para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Eso, la historia de la gran consejera en ese sentido. Claro. Doctor, yéndonos de la mano de eso que usted nos comenta de su interés en la historia de la psiquiatría, yo quisiera saber, por mucho tiempo se habló de
una perspectiva muy localizacionista que le dicen de las funciones, las virtudes del cerebro, de cómo se le atribuían ciertas habilidades o déficits a ciertas áreas del cerebro, y cómo se empezó a segmentar, por decirlo así, todo lo que tenía que ver con la mente, el cerebro, la personalidad y demás. Yo quisiera preguntarle a usted qué tan vigente cree que en este momento las neurociencias se separen de la psiquiatría, o que exista por un lado una rama de neurología, por otro lado una rama de psicología, por otro lado una rama de psiquiatría. ¿Cree usted que todavía ese es un enfoque apropiado, o que por lo contrario debería existir un estudio un poco más holístico de la salud mental y del cerebro como tal? Bueno, ¿no? El estudio del cerebro a veces, desde la época de los griegos, es que todo lo que signifique medicina está relacionado con la medicina griega. Es decir, es cuando se forma una verdadera escuela. Y desde entonces, desde la medicina hipocrática, había interés mucho en apartarse de las concepciones anímicas y hablar precisamente del cerebro. Entonces, el mismo Hipócrates señala, pues, cómo nuestra risa, nuestro llanto, nuestras emociones pertenecen al cerebro. De verdad que había una noción, pero una noción muy elemental. Los griegos mismos pensaban que una de las funciones del cerebro era producir flema y sacarla por la nariz. Era una cuestión muy elemental. Pero eso dio lugar a ciertas clasificaciones basadas en los humores orgánicos. La bilis, que fundamentalmente dio lugar a las primeras nominaciones de enfermedad mental, como la melancolía, que se suponía que era producida por una falla en la bilis negra. Y surgieron entonces de ahí, a través de las funciones cerebrales, otros aspectos como serían la bilis amarilla, la flema, y eso dio lugar a clasificaciones sobre las formas de ser. Los temperamentos nacieron desde entonces. ¿Verdad que estamos hablando de medicina de hace 2500 años? Que ahí fue donde tuvieron su origen fundamental. Y eso hace demasiado tiempo. ¿Verdad que ya la medicina estaba encargada de estudiar el cerebro y estudiar, pues, diversas enfermedades? Casi todas las enfermedades mentales que hoy día conocemos tienen nombres griegos. Ya nació desde entonces la melancolía, la manía, las fobias, la demencia, la hipomanía, la psicosis posparto, es decir, los trastornos posparto, desde entonces. Después hubo especulaciones, como en la frenología. La frenología está muy lejos de la ciencia, pero es una especulación de interés, cuando se creyó que cada sentimiento, cada función de nuestra conducta está representada en una zona del cerebro, hecha arbitrariamente. Por ahí funcionan todavía ciertas estatuas, ciertas esculturas donde están marcadas muy simétricamente las diversas funciones que se le atribuyeron al cerebro, y eso fue la frenología, que indudablemente dio lugar a lo que son las localizaciones cerebrales actuales, que parten ya del estudio directo del cerebro y no de la especulación que era la frenología. Había, por ejemplo, zonas, podría usted tener un poco pronunciada en la frente algo,
y eso podría ser la fuerza de voluntad. Eso acumuló como 50 o 60 nombres y 60 regiones que se suponía que tenían una localización específica y que dieron lugar a las localizaciones cerebrales que luego descubrió la neurología y la psiquiatría. Curiosamente, algunos psiquiatras hicieron localizaciones. La gente piensa que esto fue obra de la neurología. Claro que la neurología y la psiquiatría eran una sola cosa, no eran diferentes. La neurología y la psiquiatría marcharon al unísono. Después, no se sabe quién se fue primero, pero se separaron y hoy día somos separados. Pero podríamos mencionar por lo menos el primer nombre. No puedo precisar fechas ahora, pero hubo un psiquiatra que se distinguió por sus localizaciones del lenguaje, y ese era Wernicke. Carlos Wernicke encontró en su estudio anatómico que el lenguaje tenía una localización específica, que hoy día lleva el nombre de él. La gente ignora que Wernicke era psiquiatra, pero un psiquiatra realmente muy dedicado naturalmente al cerebro, y como buen psiquiatra de la época era muy especulador sobre la localización de zonas específicas del lenguaje. Estudiando la fascia, precisamente es que él encontró zonas del lenguaje donde tiene su asiento la fascia, que hoy día lleva el nombre de él, de Wernicke, por ejemplo. Otros psiquiatras dieron lugar a localizaciones que hoy día llevan el nombre de esos psiquiatras. Le menciono, por ejemplo, la ínsula de Ray. Ray fue uno de esos primeros psiquiatras que se interesó en ciertas zonas del cerebro, y lo que conocemos como la ínsula lleva ahora hay una campaña pues para no usar epónimos en el cerebro ni en la medicina, pero de todas maneras esa ínsula de Ray lleva su nombre. Ese fue uno de esos primeros psiquiatras cuando la psiquiatría apenas comenzaba a distinguirse. Ya no había psiquiatría como es el hombre, sino que eso se llamaba alienismo. Cuando la psiquiatría nació en Francia, se llamó alienista a todo el que estuviera especializado en enfermedades mentales. Pero Ray era uno de esos alienistas. Fue uno de los que le dio el nombre de psiquiatría, como psiquiatra alemán que era. Entonces le dio ese nombre fundamentalmente a la ínsula, que es una formación gris central. Otros nombres también tienen que ver con algunos psiquiatras, otras localizaciones cerebrales, pero nos apartaríamos mucho del tema central si buscáramos más localizaciones. Recuerdo esa de Ray, que es muy interesante por ser uno de esos primeros psiquiatras que, como muchos de ellos, se dedicaron al estudio del cerebro, al estudio de la anatomía y al mismo tiempo en el tratamiento muy elemental de los primeros enfermos mentales. Ok. Yéndome de esto último que usted me comenta, a mí me surge la duda, conociendo que esta disciplina del alienismo, que fue la psiquiatría primitiva o primigenia, por decirlo así, o el precursor de la psiquiatría actual, y que hubo un momento en la historia en el que realmente no se percibía la diferencia entre o la psiquiatría o la neurología, sino que era algo un poco más unido, y en este momento pues es todo lo contrario. ¿Creería usted que es momento de volverlas a unir o de trabajarlas paralelamente?
Bueno, es muy difícil ya pues, hacer una unificación, diríamos, de los mismos orígenes. Los orígenes son los mismos, pero unificar actualmente cada cual ha marchado por su lado. Indudablemente la psiquiatría ha hecho progresos en algunos aspectos y la neurología por otro. Sin embargo, hay muchos fenómenos, muchas enfermedades que necesariamente compartimos. La epilepsia, por ejemplo, la ven los neurólogos y la vemos los psiquiatras. A veces tenemos que pedir auxilio para ciertos fenómenos que no conocemos. Pero la demencia, por ejemplo, que fue muy propia de la psiquiatría, ahora es algo repartido. Vemos demencias tanto los psiquiatras como los neurólogos. De manera que hay cosas que no están tan separadas, pero de todas maneras, en un momento dado estuvieron unidos, sobre todo en esos aspectos, y fundamentalmente en la epilepsia. Los pacientes epilépticos, deteriorados y crónicos, compartían las mismas instituciones en muchos pacientes neurológicos. Y una enfermedad que constituyó más o menos el 15% de todas las instituciones psiquiátricas era la sífilis neurológica, que se llamó parálisis general progresiva, que tenía síntomas neurológicos como la parálisis, trastornos pupilares y delirios de grandeza muy notables. Delirios megalomaníacos se llamaban, porque el sujeto que se ve por ahí en las caricaturas, todos esos Napoleones que llevan el brazo adentro y tienen un gorro de papel periódico. Esos eran unos pacientes que tenían una demencia sifilítica, que tenían además de los trastornos pupilares, todos estos fenómenos propios de la disartria y las alteraciones en la acomodación pupilar. Y la parálisis, que la parálisis iba evolucionando en un grado severo. Los dibujos que hay, pues, porque no existía en ese momento muy avanzada la fotografía, son impresionantes porque eran parálisis muy espásticas. ¿Sí? Por eso había tanto temor de llegar a padecer sífilis. Cuando esto no se supo, se demoró mucho tiempo en saberse si esto tenía que ver con la sífilis. Solo hasta 1903 fue que se conoció el origen sifilítico de esa parálisis general, que como digo era un 10 o 15% de los pacientes que hacían parte de los asilos, que se desconocía todo su origen, pero producía una muerte horrible. De ahí los letreros que figuraban en todos los hospitales. Es el que no le tema a Dios, que le tema a la sífilis. Algunos de mis compañeros de los bien inquietos decían por fregar, el que no le tema a Dios, que le tema a la gripa cuando le da a uno gripa. Pero entonces siempre era imposible separar una cosa de otra. Lo que pasa es que el tratamiento, curiosamente, vino dado por lo fundamental por un psiquiatra que es el único psiquiatra que ha ganado el Premio Nobel de Medicina, solo uno, que se llamó Wagner Jaurek. Él, en ese momento ya Ehrlich había encontrado el tratamiento de la sífilis primaria y secundaria por medio de los arsenicales. Pero para la sífilis cerebral y para la tabes dorsal no existía tratamiento. Y sobre todo la demencia sifilítica, o la parálisis general progresiva, como se llamó, no tenía tratamiento porque ninguno de estos arsenicales atravesaba la barrera hematoencefálica. Entonces Wagner von Jaurek, el von se lo puso después, yo creo.
Eso toda gente que se siente importante en Alemania se pone el Fon, que es símbolo de nobleza. Entonces todos esos Fon que aparecen por ahí, eso es alguien que se lo pone, o de pronto ha nacido de cuna muy noble y ya lo tiene. Pero muchos médicos se lo han puesto por la importancia que han tenido. Entonces, von Jauregg lo que observó es que la fiebre, cuando padecían estos paralíticos sifilíticos, padecían fiebre, mejoraban de sus síntomas de la parálisis general y de los delirios. Entonces resolvió inyectarles sangre de algunos palúdicos. La malaria entonces vino a hacer el papel de tratamiento de la sífilis cerebral, a pesar de que ponía algunas muertes. Pero sacaban sangre de maláricos y se inyectaban a estos pacientes, y los que no sufrían mucho con el tratamiento terminaban mejorando de algo que era, como digo, de un fin, un deterioro notable y un final muy fatal y muy dramático. Parálisis de las 4 extremidades y pérdida total de su pensamiento y de la articulación de la palabra. De manera que esa es una enfermedad neurológica que, sin embargo, se notaba en todos los asilos psiquiátricos tenían gente con esto que no se supo en principio que era causada por la sífilis. Y los síntomas, como ustedes pueden ver, eran mentales, eran síntomas pupilares o motores. De manera que ese es un ejemplo muy diciente de cómo neurología y psiquiatría, por sus pacientes y por su tratamiento y por sus síntomas, era vista de varios ángulos. Pero fue fundamental que los psiquiatras fueran los primeros que vieran este tipo de enfermedad, que hoy día no es frecuente. Es una sorpresa, pero uno sigue buscando y a veces le aparece. Por ahí cada año no hay residente que no le toque su caso, porque de una forma más moderada que antes aparecen los síntomas de la parálisis general progresiva, que solo hasta en 1903 no se encontró la localización del treponema en las benignas. Pero fue un psiquiatra también, no fue un psiquiatra, fue un interno de algún psiquiatra en el Hospital de París, que se puso a hacer autopsias, necropsias de muchos de estos paralíticos y encontró que muchos de ellos tenían una meningoencefalitis que no se sabía, pues, que era sifilítica. Se demoró otros 40 o 50 años para saber que el treponema estaba, en 1903, ya Noguchi encontró el treponema y luego el treponema se observó en el cerebro, ¿no? Que ese es un ejemplo que hoy día ya no es tan notable, pero que fue muy importante dentro de las enfermedades que aparecieron en los asilos psiquiátricos. No sé si eso responde, pero es un ejemplo. Sí, sí, responde. Un ejemplo muy grande, muy claro, de cómo en un momento dado era imposible desligar una cosa de la otra. Y como le decía, lo mismo sucede con formas de epilepsia, sobre todo la epilepsia del lóbulo temporal, que sus síntomas son psicopatológicos. Los síntomas de la epilepsia del lóbulo temporal son conductas automáticas, alucinaciones visuales auditivas, son síntomas estrictamente psicopatológicos. Y las crisis son de ese punto de vista. Casi siempre llegan al psiquiatra y él busca al neurólogo, el neurólogo le aclara. O algunos psiquiatras son neuropsiquiatras, que es una cuestión intermedia para redondear la respuesta,
muchos psiquiatras hacen neurología o hacen un estudio neurológico y se autotitulan neuropsiquiatras, porque están interesados en muchos aspectos cerebrales o encefálicos de la psiquiatría. De manera que ahí surge otro punto de contacto muy estricto. Doctor, a mí me causa mucha curiosidad el hecho de cómo pareciera que hay eventos a lo largo de la historia de la humanidad que nos han hecho un poco más conscientes de la importancia o de la relevancia de la salud mental para la salud en general. Se me ocurre puntualmente la pandemia por COVID-19, pareciera que fue un catalizador, por decirlo así, de un montón de movimientos a lo largo del planeta que hicieron que nos hiciéramos más conscientes de la importancia de la salud mental. Y el otro, en los años 60, con la llamada contracultura, y a las personas que les decían hippies, que básicamente se oponían a la guerra de Vietnam y que en Estados Unidos pues crearon todo este movimiento que lo que buscaba era la protesta pacífica a través del amor. Pareciera que hay momentos en la historia que nos han acercado más a este concepto de salud mental. Quisiera saber si usted considera lo mismo y si se le ocurre algún otro evento en la historia de la humanidad que nos haya acercado más a entender que la salud mental es tan importante. Sí, yo creo que fue al revés. Entonces, contraculturas, y la contracultura en general, y los movimientos filosóficos, que pues, corresponden a lo que en filosofía se llama posmodernismo, produjeron lo contrario, tratando de negar la enfermedad mental, que era una negación absoluta. Fue lo que hizo especialmente la antipsiquiatría, hizo que hubiera un atraso, y los principales perjudicados fueron todos nuestros pacientes, porque se produjo entonces una negación de la enfermedad que produjo realmente, y todavía sigue haciendo mucho daño, porque se opone al tratamiento, se opone al conocimiento. El movimiento general filosófico de la que llamamos posmodernismo se opone al tratamiento, se opone al nuevo conocimiento. Solo es un movimiento de escepticismo que realmente lo que conduce a desconocer. O sea, un desconocimiento casi total. Es decir, todo lo que se ha hecho a través de un proceso histórico que ha sido muy complejo y que en un momento determinado se deja de lado toda esa medicina griega para pasar a la búsqueda de brujos y hechicería, a la persecución de las brujas, que eso duró un buen tiempo, que tuvo en principio motivos religiosos, pero que hizo que indudablemente el conocimiento se quedara muy estancado, buscando fundamentalmente solo la búsqueda de brujos y posteriormente la búsqueda de la posesión diabólica. Eso duró varios siglos, digamos que más o menos unos 2 siglos, buscando la posesión diabólica y tratando a nuestros pacientes con el fuego. Había expertos en demonios, eran demonólogos, que produjeron casi que un tratado semiológico de quién podía ser brujo o hechicero. Generalmente era más femenino, eran brujas. En medio de un texto que escribieron 2 dominicos, se trataba de
de identificarlos. Resulta que muchas de esas brujas eran simplemente pacientes nuestros, eran sobre todo pacientes melancólicos, o tenían defectos somáticos, un lunar, una nariz torcida, todo eso era señal de brujería. Y naturalmente, tanto para el demonio como para las brujas, lo fundamentalmente era el fuego. El fuego es monolítico. Entonces hizo un grave atraso. La psiquiatría no había nacido, pero algunos tratan de identificar psiquiatría con antibrujas, o demonología, porque había médicos demonólogos que hoy día se exaltan mucho y dicen el gran Beyer, porque Beyer simplemente dijo, no, pues que no siempre estas brujas son brujas, son enfermas o son alienadas, pero nadie le paraba bolas a eso, sino que el movimiento todavía está vigente en el África. Hay algún programa interesante en televisión que muestra cómo los mismos procesos de la Edad Media los encuentra usted en África en este momento y nadie se preocupa que eso está existiendo allí. Siempre con menos fuego, pero con más expulsión de las comunidades de los que se sospechan pueden ser brujos o hechiceros. De manera que pues pienso yo que todo lo que nos aleje de la ciencia y existe dentro de los movimientos filosóficos actuales uno que es anticiencia, que está muy metido en toda la filosofía postmoderna, que comienza con Nietzsche y sigue con una serie de filósofos franceses y alemanes que reniegan de la historia, reniegan del conocimiento, me piden más bien que dudemos eternamente sobre el conocimiento. De manera que a veces en lugar de avanzar se pierde terreno. Todo ese conocimiento de los griegos, por ejemplo, durante 3 o 4 siglos quedó sepultado. Los árabes, curiosamente, que no es una cultura muy afín a la nuestra, fueron los que guardaron algunos de esos aspectos del conocimiento griego, que se salvaron afortunadamente y todavía los estamos usando. Pero hubo un tiempo en que la ciencia murió, la ciencia ha muerto varias veces, pero una de esas muertes fue con el surgimiento de la casa de brujas, el conocimiento y la búsqueda de la posesión diabólica. De manera que eso renace a veces y ha renacido con la contracultura, porque la contracultura implica a veces la anticiencia. Es algo que hay que tener en cuenta. Escuchándole a usted, doctor, yo siento que coincide en algo, y es que el hecho de conceptualizar o de identificar algo como una enfermedad y no como un castigo divino, o no como algo relacionado al pecado o algo relacionado a pactos con el diablo justamente, sino atribuir eso a una enfermedad como tal, le posibilita a las personas poder entender que sufre de una patología que se puede tratar y que realmente no es el fin de su vida, por decirlo así. Pero entonces quisiera comprender lo que usted considera es que estos movimientos filosóficos o que intentan indagar en el conocimiento muchas veces, en vez de ser producentes, son contraproducentes, en el sentido en el que en vez de construir están poniendo en vilo un montón de avance que hemos construido a lo largo de los años,
y que ya en este momento solamente por un interés de comprobar o de verificar estamos siendo muy nocivos desde ese punto de vista epistemológico de la medicina? Sí, sí, porque es que el problema no es la medicina misma, pues que uno tendría dificultad en definir hasta dónde va lo científico en medicina y dónde van otros aspectos, porque la medicina no siempre es científica, por sus orígenes no siempre son científicos, pero la lucha anticiencia en general sí produce un atraso considerable. Cualquier reemplazo que sea bajo cualquier nombre, porque lo que llamamos posmodernismo son diversas escuelas filosóficas que tienen nombres propios y que sería pues muy agotador meternos en eso, pues, de la filosofía, porque yo no soy filósofo, pero uno tiene que estudiar filosofía, quiera o no, para entender ciertos fenómenos. Ya hay una filosofía de la medicina. Cualquiera puede. Hay un filósofo argentino que es Mario Bunge, que todos deberíamos leer, porque Bunge plantea todos los principios filosóficos de la medicina que no se pueden abandonar. Y algunos psiquiatras se dicen que son hipocráticos, porque aplican principios hipocráticos, a pesar de que han pasado 2500 años después de Hipócrates, pero siguen insistiendo en ciertos principios hipocráticos que hacen la medicina más cerca del humanismo, sin abandonar ciertos principios básicos, que es lo fundamental. Cuando nació el LSD, fruto de investigación química, que naturalmente se estaba buscando un derivado del cornezuelo de centeno, del hongo del centeno, que en la Edad Media produjo ciertas epidemias. Era lo que se llamó el fuego de San Juan. La gente que consumía pan de centeno, sin quererlo, comía el hongo del centeno. Es muy, muy pequeñito, que toma la espiga del centeno. Entonces producía una serie de alucinaciones y una serie de fenómenos vasculares, de constricción vascular, que producía epidemias, que se llamaban así, el fuego de San Juan. Siempre le ponían nombres de santos a veces a muchas enfermedades. Pero esto era terrible porque, claro, el origen no se conocía. Se pensaba siempre en un castigo divino. Entonces, ese hongo del centeno, estudiado ya en el siglo XX por un químico suizo que se llamó Hoffman, él encontró varios productos derivados de ese hongo del centeno, entre otros pues el LSD, que es simplemente una sigla en alemán, Lysergic, L de Lysergic o Lysergic, Säure, que es ácido en alemán, dietilamide. El hombre aspiró sin querer las pipetas ya no eran tan buenas, aspiró algún miligramo, los miligramos, y se fue a su casa en bicicleta y descubrió que la bicicleta no se movía muy lentamente. Es decir, era uno de esos principios psicotrópicos del ácido que anula la condición del tiempo y el espacio. Por eso celebra en el libro, el día del LSD, lo celebraron con una estampilla que hay una bicicleta. Se celebra el día de la bicicleta, pero en realidad, secretamente, es la celebración del LSD. Que luego vino a comprobar que había sustancias que eran alucinatorias, que eran ilusionógenas, porque alteraban el tiempo y el espacio, producían
luces multicolores, producía movimientos o alucinaciones somáticas, pérdida del espacio, etcétera, etcétera. Eso sirvió como, hablando de contracultura, para que un profesor de Berkeley predicara el uso del LSD, que eso era lo que podía producir felicidad. Después se dieron cuenta que esto no era nada de feliz hacia la gente, sino que era un fenómeno, o que fuera a cambiar su manera de pensar, eso era lo que se pensaba. Y eso hizo parte de un movimiento contracultural, es el uso del LSD y otros alucinógenos que hoy día están en la medicina, no solo el LSD, sino otras sustancias alucinógenas que se proponen como terapéuticos. Ahí está el problema, pero eso es muy actual. La ketamina, por ejemplo. La ketamina no... Es un anestésico, pero... Sí, es un derivado químico, es decir, de un anestésico que fue veterinario en un comienzo, anestésico para perros. La ketamina, sin embargo, en psiquiatría es terapéutica. Pero también produce fenómenos psicotrópicos. Claro, produce fenómenos alucinatorios a diversas dosis, pero ya su uso en medicina y en psiquiatría específicamente como antidepresivo es desprovisto de efectos alucinógenos. Puede producir alucinaciones como efecto secundario, pero lo que es un antidepresivo que tiene un defecto es que tiene una acción muy corta. Pero es un antidepresivo que puede ayudar en depresiones que no han respondido al tratamiento habitual. Lo que pasa es que a los 15 días el efecto ya ha desaparecido, entonces es otro problema. Pero sí es eficaz en depresiones a corto plazo. E inicialmente pues era derivado de este anestésico de perros. Doctor, adelantándome un poquito por el tema que usted nos trae del ácido lisérgico, lo que acabamos de comentar de la ketamina, le comento que yo hace unos días estuve escuchando un podcast justamente de una, no sé la verdad cuál sea su formación, no creo que sea algo relacionado a la medicina, pero era una persona muy curiosa por las alternativas en cuanto a sustancias específicamente, que proponían nuevas supuestas o probables fronteras a la psiquiatría. Ella hablaba de la ketamina, del ácido lisérgico, también hablaba de la psilocibina. Básicamente lo que ella proponía era que existían, entre comillas, atajos mentales, así es como ella lo nomenclaba. Yo empecé escuchando el podcast con ganas de aprender, la verdad desconozco mucho el tema, pero llegó un punto en el que yo sentí que esta persona lo que estaba haciendo era desprestigiar el avance psiquiátrico como tal, todo lo que se conoce ya hoy, que se ha estudiado tanto, y empezar a trasladar todo el esfuerzo y toda la fe a algo que realmente se conoce muy poco y que pues supongo que, y sé que se están haciendo muchos estudios clínicos, por ejemplo con la psilocibina en Australia, en Canadá, pero realmente no hay evidencia sólida o suficiente para empezar a decir que las personas deberían irse por lo alternativo antes que por lo conocido y por lo que se sabe que es seguro. ¿Cree usted, doctor, que la gente a veces opina del cerebro y de la mente sin verdaderamente entenderlo? Porque nosotros sabemos que una persona se fractura un hueso y no vamos a decir, no, eso es falta de precaución, usted no se debió haber fracturado si hubiera prestado atención al camino, por ejemplo. Pero sí. Si una persona tiene una enfermedad mental, como que un montón de personas sí se consideran en la posición de aportar, cuando
así como cualquier otra disciplina, existen personas que se dedican a eso. Sí. ¿Qué cree usted de eso, doctor? No, se nos viene un mundo muy complicado, pienso yo. Eso está comenzando ya en los congresos de psiquiatría. Hay algo dedicado siempre a los psicotrópicos, todo este tipo de sustancias que conocemos mal, sobre todo la aplicación es lo complicado, porque sabemos que los efectos a veces, o los efectos secundarios que puedan derivarse, son muy difíciles especialmente de controlar. ¿Verdad que eso no es nuevo, pero hubo en una época cuando el LSD, pues hace 40 años, el LSD estaba de moda, y lo puso de moda un profesor de la Universidad de California, y realmente lo que produjo fue una serie de accidentes y de problemas. Eso por lo menos no produjo algo realmente terapéutico. Pero ahora es tratar de usar todo este tipo de sustancias como terapéutico. Es un terreno bastante complicado. Estamos frente a algo desconocido, pues. Pero hay mucho entusiasmo. Hay grupos entusiastas que dicen, démosle a la psilocibina, consumamos hongos. Y ya se está usando a gran escala. A mí me toca ver a veces pacientes con trastornos del sueño muy complicados, uso de psilocibina. Que eso se viene experimentando hace mucho rato, es que eso no es nada nuevo, eso del laboratorio se usó mucho. Pero ahora es una moda, como muchas cosas. Una nueva moda que hay que experimentar esto. Y desconocemos mucho. El problema es el desconocimiento. Yo, por lo que he leído, he visto que hay muchas, pues la psilocibina no viene de una planta, pero hay muchos hongos y plantas que por cierto tiempo en la historia han estado de moda y se ha entendido verdaderamente para qué sirven, cuáles son sus límites, sus posibilidades, y se han dejado para eso y se sigue avanzando con lo siguiente. Como que pareciera que se coge, por ejemplo, el cannabis, y en este momento se cree que sirve para absolutamente todo, o sea, no, como si no hubiera un límite o como si no tuviera una envergadura de lo que verdaderamente es capaz de tratar, y se le atribuyen un montón de posibilidades terapéuticas solamente porque es novedoso. ¿Cree usted que...? Usted ya lo dijo. La respuesta está muy clara, es que hay una atribución, hay un falseamiento, hay una exageración. Entonces estamos frente a algo que no es adecuado, que ahí vale la pena el escepticismo frente a eso, porque hay demasiado entusiasmo. Y algo que ya conocemos, que se ha experimentado bastante y que hay exageración, y hay fanatismo. Donde hay fanatismo las cosas se complican, ¿no? Pero eso lo ha dicho usted mismo. Hay virtudes que no tiene el cannabis. Hay otras que de pronto desconocimos y que son aplicables. Los demás que son como algo muy grande y que pues, son importantes. Por ejemplo, el efecto anticonvulsivante de cannabis es interesante. Vale la pena. Seguramente lo hemos ignorado. Pero eso no quiere decir que esto sea la panacea, precisamente. Hay una exageración en eso. Pero eso ya ocurrió, hace 30 años ocurrió con el LSD. Y ahora ocurre con la psilocibina. Y con los hongos, con el psilocibe. Hay mucho entusiasmo. Pero bueno, hay para mucho rato eso. Claro. Sí.
Yo creo que el problema con estas alternativas terapéuticas no es como tal que haya entusiasmo, porque creo pues que está bien que se investigue y que se indague, pero es más eso que usted comenta de el hecho de atribuirle una panacea o el concepto de una panacea a estas terapias que realmente, como cualquier otra cosa, tienen sus límites. Y pensando en esto que esta persona llamaba como atajos mentales, yo pensaría que es problemático porque a veces lo que tiene que hacer el ser humano requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación en su proceso como tal para mejorar su salud mental, y de pronto no es tan inmediato, y lo que estamos buscando es algo muy inmediato. Se me viene a la mente, por ejemplo, cómo cada vez se está entendiendo más relacionado al sistema nervioso entérico, esa permeabilidad que tiene el intestino y cómo mejorarla o optimizarla está relacionada con un montón de procesos a nivel de lo que se llama microbiota, en el eje microbiota intestino-cerebro, y cómo eso puede llevarnos a una menor inflamación si se hace de manera correcta, si nos alimentamos bien, y cómo indirectamente, si una persona tiene buenos hábitos alimenticios, variados, hace ejercicio, realmente sí podría llegar a una panacea, pero es una panacea que realmente es mucho más demandante y requiere mucho más esfuerzo. ¿Cree usted, doctor, que la gente se está acostumbrando a pensar que todo le debe llegar muy inmediato para que pueda mejorar su salud, y que está esperando a que alguien le diga, vea, esto le va a servir y le va a solucionar y es lo único que se tiene que tomar, y por lo contrario están dejando de lado la posibilidad de que ellos se apoderen de su salud mental y puedan decir, yo logré transitar fuera de esta situación por mi esfuerzo? Yo no sabía que la microbiota iba más allá de lo que nos ha llegado y en relación con la cuestión intestinal. Sí, pero ese es un terreno para mí muy nuevo. Yo sobre eso pues no tengo una opinión clara todavía, pero me parece menos ruidoso, menos escandaloso que todo lo otro que hemos vivido. Imagínese usted, en el año 60, como lo hemos mencionado, que pues, durante muchos siglos el único enfoque frente a la enfermedad era la institución asilar, que probablemente tenía muchos defectos, que había muchos problemas, eran muy nocivos, todo lo que usted quiera. Pero cuando surgió el movimiento antipsiquiátrico, entonces resolvieron, por ejemplo, en Italia, que uno de esos psiquiatras, antipsiquiatras, era Franco Basaglia, estaba conectado con el Partido Socialista Italiano, entonces resolvieron cerrar todas las instituciones asilares y mandar a la calle a todos los pacientes. Cuando eso se toman ese tipo de soluciones colectivas, el resultado es catastrófico. Todavía están sufriendo esos pacientes, pues, que entraron a la calle en unas condiciones muy precarias y muy difíciles. Eso no produjo nada positivo, sino más problemas, más, a pesar de que eso ha sido reformado, pues. La institución asilar, pues, en gran parte dejó de funcionar como tal. Pero imagínese usted todo el sufrimiento que esto produjo y todo el atraso que se vino presentando. En cambio se desconocen pues grandes momentos de la psiquiatría que indudablemente han sido lentos, pero que han producido cambios precisamente institucionales. Cuando usted menciona las plantas, entonces uno sabe que gran parte de los medicamentos o alguna parte de los medicamentos tienen un origen botánico. El primer antipsicótico
que fue el primero que se produjo, tiene origen botánico. La gente no sabe eso, curiosamente. Pero en la India, y aquí en Colombia también la hay una planta que se llama Rauwolfia serpentina, un nombre científico, que era usada en la India para picadura de serpiente o mordedura de serpiente. Y notaban que también algunos pacientes podían responder a extractos de esta planta, la Rauwolfia serpentina. Resulta que comenzaron a investigar que uno de los efectos de esta Rauwolfia, esta planta, que existe aquí en el Tolima, que en el Tolima existe, es la única zona en Colombia que hay ese tipo de plantas. Yo tuve un profesor, farmacólogo europeo, que él fue el que, andando por los caminos del Tolima, encontró que ahí estaba la Rauwolfia. Curiosamente tiene las hojas o los troncos, se parece a una serpiente, por eso por asociación era que se usaba en la India, en medicina ayurvédica. Pensaban, esto es bueno para la serpiente, porque tiene forma de culebro. Pues bueno, de ahí salió la reserpina, que fue el primer antipsicótico, claro, no se toleró muy bien. La reserpina tuvo una vida corta y hoy día existe el mismo producto, pero sintético, por un precio muy alto, que sirve para el tratamiento de Gilles de la Tourette y no sé qué otras cosas, pues, pero es una cosa escandalosa. En cambio, la reserpina es una medicación muy barata en su época, que naturalmente por los efectos secundarios y otra serie de aspectos fue retirada, y porque fue reemplazada muy rápidamente por los derivados de la fenotiazina, que eso sí prosperó y que hizo una revolución en psiquiatría, porque eso sí desocupó las instituciones psiquiátricas que estaban víctimas del hacinamiento y muchos otros problemas. Hubo un cambio en el año 60, casi que fue paralelo con la aparición de la antipsiquiatría. No existen enfermedades, decía la antipsiquiatría. Los psiquiatras decíamos, sí existen las condiciones de pobreza en las instituciones, hay que combatirlas, pero tenemos además cómo mejorar a los pacientes y mandarlos a la casa. Ya comienza a aparecer eso es un avance muy grande que hubo en el año 53, que todavía somos beneficiarios de eso. Entonces, pero la posición de la antipsiquiatría frente a eso era, no tratemos, porque eso es una fantasía que se han inventado algunos. Y Foucault, uno de los filósofos típicamente posmodernistas, decía que eso era que no eran enfermedades, sino que eran producidas por la gran encerrona que hubo en tiempos de algunos de los Luises en Francia. Y encerrona de gente no hubo nunca. Alguien se ha puesto a estudiar eso, a ver cuántos, en 1800 y tanto, cuántos pacientes había en el asilo más estudiado y más odiado a lo largo de la historia, que era el asilo de Bedlam lo llamaban también, que era una de esas instituciones en que los domingos llevaban las familias, pagaban su boleta para ir a ver a los locos funcionar. Tan deplorable era el Bedlam. Pero resulta que en el Bedlam, con todo su odio que puede generar, no había más de 50 pacientes. Esas grandes instituciones ya de muchos pacientes son instituciones americanas.
como las hay en Atlanta. Instituciones para 400 pacientes, pero eso es una cuestión muy americana, curiosamente, ¿no? Hace parte de la historia, pero la historia norteamericana. Pero Bedlam, famoso, el más famoso de todas las instituciones, de todos los asilos conocidos, no tenía tantos pacientes como se piensan, de que simplemente los que fueron opositores al gobierno fueron hospitalizados como locos por ser opositores. Esos son aspectos típicamente históricos. Por eso uno cuando estudia la historia ve que a veces se falsea, y se falsea con fines publicitarios para el que lo dice, o a veces con otros fines, que son inconfesables a veces. Tenemos todos esos problemas que no han desaparecido, porque indudablemente las instituciones tienen que cambiar. A mí que me tocó el viejo hospital, yo digo viejo y resulta que no era tan viejo. Ha sido fundado por ahí en el 56, el nuevo hospital de Bello. El de ahora, entonces uno queda sorprendido y dice, esto es una cosa maravillosa. No sé si usted ha ido al hospital los últimos 2 años y es una transformación que uno dice. Había el dinero para hacerlo, pero los prejuicios no dejaron. Pero bueno, nos hemos desviado del tema fundamental. Doctor, para finalizar, yo le quisiera hacer una pregunta que va de la mano de lo que usted acaba de nombrar, que es que habían recursos, pero que simplemente no se destinaron para el desarrollo de la atención de la psiquiatría como tal, y yo creo que eso va mucho de la mano de esa vergüenza que muchas personas sienten al confesar que padecen la enfermedad psiquiátrica. Mi pregunta es, ¿cree usted que este movimiento antipsiquiátrico está relacionado con esa vergüenza que sienten los pacientes o las personas que deberían ir a un servicio de psiquiatría y no lo hacen? ¿Y qué podría hacer el área de la salud para invitar a estas personas a entender que es una enfermedad como cualquier otra y que hay mucho por hacer? Sí, no, hay cosas que se le pueden atribuir a la antipsiquiatría, pero esa no, porque el estigma ya existía. El estigma de los pacientes psiquiátricos ya venía de mucho tiempo antes. Si usted estaba hablando de posesión diabólica para los pacientes, ya eso era un estigma muy grande, porque eso era ya el exterminio. O lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, cuando la esterilización de pacientes masiva por parte del nacionalsocialismo, eso era ya un estigma muy grande. De manera que el estigma existe desde hace muchos siglos. En otra época, cuando no había las instituciones, el paciente lo trataban en la casa, sobre todo en los libros de historia figura lo que hacían en los campos antes de que existiera cualquier institución. Si es que la institución era la culpable del estigma, que en gran parte sí. Pero lo que hacían en los campos era simplemente el establo estaba destinado a eso. Después está muy inquieto, está muy agitado. Metémoslo en el establo y allá lo encerramos. Para no llevarlo a la institución que se suponía era una institución estigmatizante. Pero por fuera la cosa era peor todavía. Entonces, por todas las características de las enfermedades, especialmente los pacientes agitados, todos los pacientes de las grandes entidades psiquiátricas han sido estigmatizados desde mucho tiempo antes de la existencia de la antipsiquiatría misma. Ya venían con eso y sigue. Una de las labores es combatir el estigma.
A veces uno se encuentra con un paciente y digo, es que desde que me llevaron al hospital, yo quedé totalmente desacreditado por la ida al hospital. Y yo les recuerdo una cosa. ¿Qué es lo que dice la gente de usted? Dicen que yo tengo un lunar en la nalga derecha, pero eso le pasó a usted por su enfermedad. Salió usted desnudo a la calle y los vecinos, que tienen lenguas muy largas, ya vaya el que tiene, allá va caminando el que tiene un lunar en la nalga derecha. Es una estigmatización por parte de los mismos vecinos y no por haber estado en una institución. Pero es esa parte de esa estigmatización que hay que seguirla combatiendo, porque eso es algo vivo y activo y sigue la estigmatización para los enfermos mentales y para otro tipo de enfermedades que ahora han disminuido, pero para otro tipo de enfermedades también esto tiene mucho estigma. Y me refiero a lo que fue la lepra en otra época. Que es enfermedad de transmisión sexual. Toda la transmisión sexual. Y todo lo que puede significar la disminución de la capacidad intelectual. Que muchos insultos proceden de eso. Hace 40 años, cuando usted llevaba al niño con retraso a donde el psiquiatra infantil le preguntaban, ¿y qué tiene este niño? ¿Es un idiota? ¿O sabe ya hablar algo? Sí, él dice algunas palabras. Ah, no, entonces no es un idiota, es un imbécil. Estaba en el lenguaje mismo. El insulto que persiste como insulto. O esta mujer es una histérica. ¿Qué hacían con la histeria los egipcios? Pues había que sacarle el culpable, que era el útero. La histeria era por un útero móvil que se desplazaba y hacía muchos daños en el organismo. Entonces, muchos histéricos fueron quemados también en la hoguera. O muchos maníacos que decían, yo soy el Dios que viene a salvarlos. Un hereje a la hoguera. Y que ese estigma viene a lo largo de toda la Edad Media. Y curiosamente los griegos no tenían hospitales propiamente. Pero las instituciones que servían de base en los griegos, al contrario, se trataba de borrar el estigma. En esa época, hace 2500 años, en la época de Hipócrates. Son cosas que han aparecido en etapas más modernas y que indudablemente hay que combatir. Muchas gracias, doctor. Este fue un espacio con el doctor Augusto González. Doctor, agradezco mucho el espacio que nos brindó y feliz tarde. Lo mismo les deseo a ustedes. Intersección es una producción original de Emilio Jaramillo y Santiago Gutiérrez. Su contenido está únicamente dirigido con propósitos informativos y educativos.